Sí. Bueno, la historia de radio es bastante interesante. Ocurren muchos eventos que eventualmente llevaron al invento que se llama el radio. Al principio, en Estados Unidos y en Europa comenzaron a trabajar en los telégrafos. Y los telégrafos, que producen una serie de sonidos, ellos comenzaron a interpretar los sonidos y escribieron un código, el código de Morse, que se usaba, y una persona que se había entrenado en el código podía descifrar las letras del mensaje que habían enviado. O sea, el telégrafo enviaba mensajes de texto, que en las computadoras de ahora y los teléfonos se usan el texto y se usan los mensajes orales, pero no había radio. Aquello se llamaba telégrafo y eran de texto. Las señales del telégrafo iban por las vías del ferrocarril, por unos alambres, y ahí viajaban grandes distancias. Por ejemplo, si enviaban mensajes de Boston a Seattle, podían haber 5.000, 6.000 millas viajando por esos alambres, y allá llegaban los sonidos y interpretaban el mensaje de texto. Pero en Italia, Guglielmo Marconi, que tenía 20 años, hizo un telégrafo diferente, porque en vez de usar el sistema eléctrico y para enviar los mensajes, él le añadió un pedazo de cristal de cuarzo, y el cristal de cuarzo puede recibir y enviar ondas electromagnéticas. Y el telégrafo inalámbrico, el wireless de Marconi, entonces podía enviar los mensajes por el aire. Al principio lo enviaron de una mesa a otra, y a unos 50 pies se enviaban los mensajes, y fueron mejorando la potencia y aumentando las distancias, y ahora el mensaje no usaba los alambres, lo cual era un problema grande si ellos querían enviar un mensaje a un barco, porque no podían poner los postes eléctricos por el agua para que los mensajes llegaran al barco. O sea que los barcos estaban incomunicados cuando era el telégrafo. Marconi trató de vender su invento en Italia y no tuvo éxito, no lo pudo vender. Entonces él viajó a Londres, en Inglaterra, y convenció a un almirante de la Marina de Guerra inglesa para que le comprara unos telégrafos, y él iba a colocar uno en el centro de mando de la Marina, que estaba en el Palacio de la Reina, y de allí comunicarse con unos telégrafos que iba a conectar en unos barcos. No era grande distancia, quizás más de 5 millas no le funcionaba, pero entonces los barcos que estaban por lo menos en el puerto, que eran muchos, podían comunicarse con el centro de mando sin viajar al Palacio de la Reina. Así que Marconi vendió allí los primeros telégrafos inalámbricos que usaban un cristal de cuarzo. Eventualmente Marconi viajó a Estados Unidos, a New Jersey, se estableció en la ciudad de Camden, y empezó a venderle telégrafos inalámbricos, pero ahora se los vendía al ejército de Estados Unidos, porque el propósito principal de los telégrafos, que todavía no había radio, era utilizarlos principalmente para enviar los mensajes del ejército, y ellos tenían más dinero para comprar los telégrafos. Así que Marconi comenzó a vender mucho al ejército de Estados Unidos y a las Fuerzas Armadas. Eventualmente, cuando allí en New Jersey, también estaba Thomas Edison. Thomas Edison, hay una serie de inventores que trabajaron en distintos inventos que se unieron para formar lo que se llama radio eventualmente, pero que cada uno hizo su contribución
y cuando estuvieron unidos fue que se formó lo que se llama el radio. En el 1907 trabajaba en los laboratorios de Thomas Edison el doctor Lee De Forest, y el doctor De Forest entonces colocó una plaquita de metal en los dos electrodos de una bombilla. La bombilla era para alumbrar, pero le colocó la plaquita en el medio para ver qué cambios ocurrían en la bombilla, y entonces él encontró con un voltímetro que el voltaje que entraba y el voltaje que salía eran diferentes, porque el voltaje que salía era mayor, y fue una cosa que asombraba a los científicos, el que saliera mayor voltaje, pero no tenía ningún uso, y tuvo como una curiosidad en los laboratorios por mucho tiempo. O sea que Thomas Edison estaba viendo la bombilla del doctor Lee De Forest, pero ninguno de ellos se había dado cuenta de que De Forest acababa de inventar el tubo de radio, porque no estaban los radios, no se sabía para qué servían. En el 1912 llegó a estudiar ingeniería eléctrica al City College de New York, Edwin Armstrong, y es a Edwin Armstrong que se considera el padre del radio moderno. Armstrong se graduó de ingeniería eléctrica y se fue a trabajar con el ejército en el invento que existía, que eran los telégrafos. Por muchos años estuvo allí trabajando. Pero cuando él estaba estudiando todavía, en el 1913, llegó a la bahía de Boston uno de los grandes inventores que contribuyó al radio, Fessenden, es un inventor del Canadá que hizo alrededor de 4 inventos que eventualmente se incorporaron al radio y que le dieron grandeza y potencia al radio y la habilidad para recibir las ondas desde grandes distancias. Pero en el 1913 lo que hizo Fessenden, algo que nadie había hecho, le cambió los circuitos a los telégrafos. Estamos hablando del telégrafo que tenía un cristal de cuarzo y que enviaba las señales por el aire, y este telégrafo él conectó otros telégrafos en unos barcos que él le arregló los circuitos, y trajo un fonógrafo de los de Thomas Edison, le dio vuelta a la manigueta y tocaba uno de esos cilindros que tenían música. Normalmente lo que se hacía al principio era música, y las personas les gustaba poner poesía y algunos discursos en esas grabaciones. Entonces, cuando le dio vuelta a la manigueta, pues por primera vez la voz humana y la música viajaron por el aire y se escucharon a gran distancia en los barcos que tenían los telégrafos, que él había reajustado los circuitos eléctricos. Así que Fessenden dio un paso muy avanzado, porque es la primera vez que en vez de enviar mensajes de texto por el aire, ahora se envía la voz humana y la música por el aire y se escucha a grandes distancias. En el 1913. En el 1917 había salido del ejército Edwin Armstrong y fue a la compañía RCA Victor, habló con Sarnoff y le trajo un radio que él decía que era el más potente del mundo, y de hecho lo era. El radio era una tabla donde estaban los circuitos, no era un armario, estaban los circuitos, pero que en vez de tener lo que ellos llamaban un crystal radio, no tenía el cristal de cuarzo, y Armstrong le había colocado la bombilla que el doctor Lee Forest no sabía para qué servía, y con esa bombilla él podía enviar y recibir las ondas electromagnéticas, enviarlas por el aire, y esta vez ya ellos, con los inventos que había hecho Fessenden, ellos estaban enviando la voz y la música por el aire. Pero la importancia de este radio ahora es que tiene el tubo de radio. Fue Thomas Edison
quien dijo, pues vamos a llamar a esta bombilla el tubo de radio, no una bombilla. Y el invento, en vez de llamarlo el telégrafo, vamos a llamarlo ahora el radio, que es el invento que envía la voz y la música, pero lo vamos a llamar ahora el radio. Entonces Sarnoff envió un memorándum a los supervisores de la RCA Victor, donde él le decía que él podía hacer un gabinete bien bonito en caobas y otras maderas y ponerle ese equipo dentro del gabinete y venderlo para recibir música y recibir noticias, y él calculaba que podía vender 100.000 de ellos en esa época, y los directores de RCA Victor aprobaron la fabricación, así que la RCA Victor comenzó a producir en grandes cantidades ahora los receptores de radio que venían ahora en un gabinete bien bonito. La RCA Victor había tomado ahora su nombre, un poquito antes había tomado su nombre por unos cambios que ocurrieron en la compañía. De un lado estaba en New Jersey a Guglielmo Marconi, que nosotros mencionamos, que había hecho el telégrafo inalámbrico, y los telégrafos, porque esto era antes de inventar el radio, se utilizaban principalmente para las comunicaciones del ejército, la fuerza armada. Las fuerzas armadas son varias ramas: el ejército, la marina, la fuerza aérea y los infantes de marina, son organizaciones separadas. El Congreso de Estados Unidos decidió que ese invento era tan importante en el caso de la guerra que no debía estar en las manos de un italiano, que tenía que estar en las manos de americanos. Entonces le quitaron la fábrica a él, la nacionalizaron, le pagaron, pero él no quería que le pagaran, él quería su compañía, pero lo quitaron y le cambiaron el nombre, y en vez de llamarse la Marconi Wireless, Marconi Telegraph Wireless, empezó a llamarlo la American Radio Corporation, porque ahora tenían el invento que llamaban el radio, y la RCA son las iniciales de la American Radio Corporation. Eventualmente se llamó la compañía RCA Victor. ¿Por qué se llamó la compañía Victor? Porque había otro invento que también se utilizaba en el radio y pasó por una serie de evoluciones. Thomas Edison inventó el telégrafo, el primer invento donde la voz humana es grabada en una máquina y la máquina reproduce la voz humana. El telégrafo, el fonógrafo, utilizaba el fonógrafo, esos cilindros que yo les mostré al principio. Entonces otra compañía empezó a competir con Thomas Edison en el fonógrafo, y en esos cilindros yo dije que había una agujita que daba vuelta. Pues la agujita de Thomas Edison daba vuelta por un canal, iba subiendo y bajando y subiendo y bajando, y eso producía la voz y la música. Pero la compañía Victor colocó una agujita que tenía dos puntitas y se movía para los lados. Al moverse para los lados producía también la voz y la música. Entonces ellos fueron a la oficina de patentes y le dijeron que este invento era diferente, que necesitaban patentes porque no era una copia de la agujita que subía y bajaba. La oficina de patentes le dio patenta a esa aguja que iba para los lados, y la compañía se llamó Victor y empezó a fabricar los fonógrafos de manigueta, por supuesto, que no eran eléctricos, y empezaron a competir con Thomas Edison. Thomas Edison empezó a mejorar el fonógrafo, pero la Victor lo mejoraba cada año y comenzaron una competencia grande. Cuando yo estuve yo he estado en los laboratorios de Edison 4 veces. Ellos tienen un museo allí, y el curator de allí dice que una dama, ella dice que Edison se cansó de competir con la compañía Victor y decidió que no iba a competir más porque él tenía
cerca de 1000 inventos que él estaba trabajando a la vez, y la Victor, el único invento que trabajaban era el fonógrafo, y decidió no competir más con ellos. Entonces la compañía Victor hizo esos discos planos, y entonces tenían la aguja dando vueltas del otro lado, y tenía unas ventas enormes. Eventualmente, pues entonces lo que ocurrió cuando hicieron la Radio Corporation of America, que se incorpora, que la compañía Radio Corporation of America compró la Victor, y entonces por eso se llamaban la RCA Victor, y de ahí en adelante los radios y todas las cosas que ellos hacían, pues los fonógrafos decían RCA Victor. Y ya yo le había dicho que habían hecho el primer tubo, que era una bombilla, en el 1927, pues hicieron el tubo UX280, que es el que cambia la corriente alterna y la convierte en corriente directa, y entonces los radios comienzan a funcionar con el radiola 18, y hubo cambios en los tubos. Más tarde comenzaron a hacer los tubos que yo le dije que eran de shoulder, este tubo que es head and shoulder, porque parecen la cabeza y los hombros, y son grandes, son tubos de 3 pulgadas, pero ahora son un poquito más pequeños que aquellos que eran como una bombilla, y son gigantes. Este tubo no es tan grande, pero es como una bombilla. Pero el primer tubo que usaron en los radios no era así, tenía 9 pulgadas, era como una bola de baloncesto enorme, y era como una bola de baloncesto en cristal, el que tenía Libby Forrest. Luego hubo una serie de cambios y empezaron a hacer tubos de distintas formas. Hay unos tubos que tienen del 1935, y este es del 30, pero los del 1935 ya tienen encima del tubo le colocaron una cubierta de metal, y parecen una botella de Coca-Cola, y entonces tiene un pinche que entra a presión y aguanta las 2 piezas, y ese metal le ayudaba a recibir las ondas desde grandes distancias. Y empezaron a hacer una serie de cambios. Estos son los Loctar, que son del 1948, que tiene las patitas chiquitas y la corriente le entra por el centro, y entonces aguanta más voltaje, porque los otros tenían 5 voltios y esto hay de 35 voltios y de 50 voltios. Eventualmente empezaron a hacer los tubos más pequeños, y tienen entonces unas patitas chiquitas. Los primeros tubos en 1920 tenían 4 patas, tenían 2 patas gordas y 2 patas chiquitas, y las gordas eran para que entraran por un agujero grueso, y estar seguro al entrar allí, uno sabía que por una patita estaban entrando 4 voltios y por la del lado estaban entrando 6 voltios, y no había errores, porque si le entraban 6 voltios al alambrecito que solamente aguantaba 4 voltios, se fundía, se partía el alambrecito, y el tener 2 patas gordas corregía el problema. Luego siguieron haciendo tubos más pequeños, que yo no tengo porque a mí no me gustaban los tubos chiquititos, y venían de 1 pulgada con unas patitas, y entonces vinieron unos más pequeños que extremadamente pequeños, hasta de media pulgada, con las patitas chiquititas, y entonces esos se usaban en unos radios portátiles que se usaban en el 1960-63, y esos radios chiquititos portátiles eran los que las personas utilizaban en las oficinas y en el resto de lugares. En el 1963 se dejaron de fabricar los tubos de radio, todas las fábricas suspendieron, porque había ocurrido un evento importante. En el 1959 Estados Unidos colocó el primer satélite artificial, y para que el satélite pesara poco, ellos pusieron a los ingenieros a trabajar en nuevos sistemas que no pesara tanto, no querían ya los tubos que eran de media pulgada, y entonces ellos inventaron el
transistor, que el transistor es un cilindro pequeñito de un metal que es semiplástico y puede hacer el mismo trabajo que hace un tubo de radio, que lo hacía el vacío, pero este no tiene el vacío, y por eso puede ser pequeñito y hacer con un cuarto de pulgada o hasta un octavo, hacer el mismo trabajo en un satélite. Ya después del 1959 los japoneses copiaron el sistema. Ya para el 1960-61 los japoneses empezaron a copiar el transistor y empezaron a vender unos radios pequeñitos que en Estados Unidos no los vendían, y empezaron a adueñarse del mercado de los radios. Y luego los americanos entonces cambiaron, empezaron a hacer hacer radios de transistores, lo que hizo que en el 1963 pues ya las personas no querían tubos de radio y cejaron las fábricas de los tubos. Eso más o menos es la historia. En el 63 terminan los que son tubos de cristal y comienzan los otros.